Bienvenidos a su programa Conflictos y Verdades. Un tiempo especial para aprender un poco más de la palabra de Dios en unidad. Quiero dar la bienvenida al selecto panel que hoy día me acompaña acá en el set principal de nuestro canal, Torreflix. Y a su vez también quiero dar la bienvenida a todos aquellos hermanos que están en este momento conectados a través de la plataforma virtual y participan en esta ocasión de este tema particular en el cual estamos ahora inmersos, porque me llegaron algunas inquietudes respecto hasta dónde debe llegar la sumisión de la esposa al esposo en el matrimonio y qué se debe entender por tener cobertura. Así que, tratándose de un tema tremendamente amplio, vamos a tratar de ser lo más concreto posible, pero necesitamos poner ciertos elementos en claro. Así que para entender estos temas, tenemos que abordar previamente conceptos referidos a lo que expone la Biblia, a lo que establece acerca de la autoridad y la cobertura. Y vamos a empezar hablando precisamente de la autoridad. Nuestro punto de partida es que la verdad de Dios ha sido otorgada por inspiración del Espíritu Santo y fue registrada en la Biblia conforme lo señala 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En nuestros días tenemos que atravesar las brechas lingüísticas, históricas y culturales, a más de las geográficas, para poder recibir la verdad y aplicar sus principios en nuestro entorno actual. Es aquí donde nosotros necesitamos la luz particular que irradia el Espíritu Santo para poder revelar la verdad. Cuando Dios irrumpe en la historia humana y en la iglesia en particular, Él utiliza palabras las cuales se convierten en luz y vida para aquellos que creen y reciben. Entre ellas hay palabras tales como autoridad y cobertura. El pasaje de Pablo en 1 Corintios capítulo 11 es muy particular y profundiza en estas cosas. Así que empecemos hablando del orden divino de la autoridad para el hombre y la mujer. Así lo señala Pablo en su primera carta a la iglesia de Corinto. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Miren de una manera sintética lo que nos dice esta porción de la palabra. El primer versículo, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes en Corinto a ser seguidores de él tal como él sigue a Cristo. Luego, en el siguiente versículo, él los elogia y les encomienda que lo recuerden en todas las cosas que él les enseñó y que preserven las ordenanzas tal y como él las hizo llegar a la iglesia. En el versículo 3 podemos decir que este es el mismísimo corazón de la revelación de Pablo en cuanto a autoridad. Dice lo siguiente: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Hay un orden que podemos apreciar acá. Hay un orden divino en cuanto a la autoridad que está claramente establecido en esta porción de la palabra. Por lo tanto, es un versículo fundamental. Notemos el orden de la autoridad. Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del hombre. El
el hombre es la cabeza de la mujer. Y pese a no estar específicamente mencionado aquí, los hijos estarían bajo la autoridad de sus padres, es decir, de su padre y su madre. Este orden es un orden establecido de manera divina, establecido por Dios. Hay otras escrituras que también hablan de la verdad sobre la autoridad de que Cristo es la cabeza de la iglesia, su cuerpo y su esposa. Nos encontramos en el libro de Efesios, en el capítulo 5, verso 23, y dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y en Efesios 1, 22 y 23, la palabra sostiene lo siguiente: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por lo que el término cabeza se refiere a autoridad, protección, ley y orden, amor protector, cobertura y vigilancia de parte de la cabeza designada. Esta es la característica que ha sido planteada en este sentido. Dios el Padre, definitivamente, es la cabeza universal y suprema sobre todas las cosas. Él es la autoridad infalible, es la autoridad suprema, el que es responsable por la ley y el orden. Él protege, Él gobierna, Él cubre. Esto es lo que hace el Padre Celestial. Cristo mismo, el Hijo, está bajo autoridad. Él está bajo la autoridad de su Padre, porque Cristo está bajo la autoridad de su Padre y Él también puede por ello ejercer autoridad. Dios le ha otorgado a Cristo ser la cabeza por encima de todas las cosas en la iglesia, porque Cristo está bajo autoridad y manifiesta perfecta sumisión y obediencia, humildad y amor por su Padre. Él puede ejercer autoridad sobre su iglesia de la misma manera. Aquí vemos un aspecto muy importante que no podemos dejar pasar de lado. En la medida que Él se comporta respecto a su autoridad, es en la medida en que su autoridad tiene validez. Pablo continúa y dice: el hombre es la cabeza de la mujer. Efesios 5:23 es más específico y dice que el esposo es la cabeza de la esposa, tal y como Cristo es la cabeza de la iglesia. El hecho es que el hombre es la cabeza de la mujer, y en el matrimonio el esposo es la cabeza de la esposa. Este es el orden divino de la autoridad. En el hogar, el hombre simboliza a Cristo, el esposo, el novio amoroso, y la mujer simboliza a la iglesia, la esposa y la novia de Cristo. Por el lado de él encontramos cuidado amoroso, autoridad, cobertura, protección y orden. En el lado de ella encontramos sumisión de amor, obediencia y humildad. Si usted quiere validarlo, consulte Efesios capítulo 5, versículos 22 y 23. Este es el orden de autoridad instituido por Dios para que fuese demostrado en el hogar, en la relación matrimonial y en la relación de Cristo y su iglesia. El orden de gobierno y autoridad es enseñado a través del orden en el cual Dios creó al hombre y a la mujer. Es decir, que Él creó primero al hombre y luego creó a la mujer. Habiendo dicho esto respecto del concepto de autoridad, estamos llanos para recibir precisamente esas inquietudes que tiene el panel
el panel presencial que en este momento tenemos. Si alguno de ustedes tiene una pregunta, por favor, quisiera que la exprese en este momento. Bueno, pastor, en una cultura machista como la nuestra, según la Biblia, ¿hasta dónde debe llegar la sujeción de la mujer al hombre en el matrimonio? En una cultura machista como la nuestra, nos estamos refiriendo a la cultura latina, posiblemente, pues nada, ni siquiera las costumbres y la cultura alteran la infalibilidad y la claridad de la palabra de Dios. Dios es cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del hombre. El hombre es la cabeza de la mujer. Así lo establece la palabra. Por lo que además el esposo es cabeza de la esposa. El acatar la autoridad bíblica significa que el hombre y la mujer aceptan el orden bíblico que ya ha sido establecido. Aceptan la responsabilidad y aceptan los roles bíblicos establecidos. Debe quedar claro que la autoridad ejercida por el hombre no debe ser machista, ni debe ser dominante, menos aún debe ser dictatorial. Peor aún, no debe ser represiva, sino que debe ser una autoridad amorosa, protectora, proveedora y una autoridad que busca siempre el orden. Espero que con ello hayamos podido contestar tu interrogante. Gracias, pastor. A mí me surge una interrogante, pastor, bueno, muchas con este tema, pero ¿cómo un esposo puede ejercer autoridad sobre su esposa si no acepta o no se sujeta a la autoridad de Dios? Bien, lo va a hacer a su manera. Lo va a hacer a su manera, influenciado por su cultura, por su manera de ver el matrimonio, por lo que en su entorno piensan, por lo que él tiene sus conclusiones y por cómo él ve el matrimonio. Entonces, definitivamente va a llevar adelante su matrimonio en función de la visión que él tenga acerca de ello. Por ello mencioné claramente que el hombre, para ejercer la autoridad conferida por Dios en su matrimonio, debe, y lo voy a remarcar, debe estar bajo la autoridad de Cristo. Pastor, ¿cómo puede un hombre ser la cabeza de la mujer si él no tiene claro o no entiende la verdadera naturaleza de la autoridad amorosa ilustrada en la divinidad? Pues la mera verdad, no puede. No puede. Intenta por todo lado hacerlo, intenta con todas sus fuerzas de hacerlo bien, pero no puede. Por ello generalmente fracasa. El orden de autoridad establecido por Dios no es negociable. Así que hemos de comprender este tipo de aspectos. El esposo es cabeza de la esposa. La mujer está o debería estar bajo la autoridad de su esposo. Es por eso de que el feminismo no tiene lugar entre los cristianos. No hay lugar, no hay cabida para él. Por lo tanto, hombre y mujer conocen esa hermosa relación y conocen la seguridad que da estar bajo un tipo de autoridad que definitivamente está establecida por Dios. Una autoridad amorosa, protectora, que mira la relación con Cristo como el eje de su relación y tiene como ejemplo la manera en cómo Cristo trata a su iglesia. Entonces, estos son aspectos que son definitivamente muy importantes. Si nosotros tuviéramos este tipo de valores, entonces la caminata sería completamente diferente.